historia de los ovnis, ya antes que él hubo otros testigos y hubo otros casos de ovnis. Lo que sí se puede decir es que la del año 1947 fue la primera auténtica oleada de ovnis que ocupó a los medios de comunicación y que preocupó a las autoridades. Los ovnis se dejaron ver en esos días como si quisieran hacer una exhibición, un alarde de su presencia en nuestro mundo. Evolucionaron descaradamente ante millares de testigos, acompañaron a aviones civiles y militares durante horas y, lo que resultaba más preocupante, sobrevolaban impunemente bases del ejército que hasta ese momento eran altamente secretas. Casi a diario, los periódicos de Estados Unidos recogían en sus páginas el testimonio de innumerables personas que habían visto o fotografiado platillos volantes. La cuestión era si tales artefactos podían atribuirse a alguna nación de este mundo, y aunque atípicas, esas fuesen misiones de reconocimiento con vistas a un posterior ataque o a una invasión. No era una idea descabellada. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, los vencedores tuvieron acceso a diferentes proyectos nazis bastante revolucionarios en el campo de la aeronáutica, y no faltaron filtraciones en las que se aseguraba que los ingenieros alemanes estaban desarrollando, al menos sobre el papel, prototipos con forma de platillo volante. Este dibujo corresponde a uno de ellos, la peonza voladora Des Rieber. Según se afirmó entonces, tenía un diámetro de 14 metros y un peso de 3 toneladas. Estaba provisto de 5 motores. 3 de ellos, los que movían las aspas, tenían un empuje de 900 kilos cada uno, y los 2 más grandes, los que desplazaban al vehículo, proporcionaban 5.000 kilos de empuje entre ambos. Según se dijo, la peonza volante podía alcanzar los 4.200 kilómetros hora de velocidad. Este prototipo, como el plato volador de Miete o el V-7, probablemente nunca existieron. Un análisis de los datos técnicos y varias contradicciones en las fechas de fabricación y las de las pruebas sugieren que tales modelos son una invención y que en el mejor de los casos no pasaron del tablero de dibujo. Existiesen o no tales prototipos, lo cierto es que algunos ingenieros aeronáuticos se sintieron tentados por la forma circular, diseñando aparatos de curioso aspecto que podrían, tal vez, haber sido confundidos con ovnis. Este es la tortilla volante. Se fabricaron 2 versiones, la V-173 y la XF-5U1. La Marina de Estados Unidos las tuvo en activo durante muy poco tiempo, fundamentalmente en 1947 y 1948. No dieron el resultado pretendido y fueron sustituidas por otros aparatos de línea más convencional y más operativos. No es exactamente un platillo, pero es posible que confundiera a más de un testigo de aquella época. Este otro es el Abro-Abrocar, un prototipo que no tuvo demasiada suerte. Más que avión, era un helicóptero compacto, diseñado para despegar verticalmente, mantenerse inmóvil en el aire y una vez en ruta alcanzar los 480 kilómetros por hora. Esas eran las pretensiones, y otro fue el resultado. Apenas se elevó unos metros sobre la pista de prueba y su gobernabilidad dejó bastante que desear, así que a pesar de su atractiva forma y del dinero invertido, el proyecto se abandonó. Desde esos años, la tecnología aeronáutica ha evolucionado sensiblemente, alcanzándose velocidades impensables hace 4 décadas. También se ha recorrido un apreciable camino en cuanto a autonomía, maniobrabilidad o confort, pero manteniéndose fieles a unas formas y unos medios de impulsión. Los aviones siguen siendo aviones, y muevan hélices o turbinas, los motores responden al mismo principio. Los ovnis, en cambio, son otra cosa. No hay alas ni timones, no hay hélices ni toberas. Nada interrumpe su bruñida superficie. La tecnología que mueve esas naves
no es más adelantada que la terrestre, es radicalmente distinta. Para alcanzar ese nivel, los humanos tendríamos que seguir un camino diferente al que hasta ahora hemos seguido. La información acumulada en estos largos 40 años no permite deducir cuál es la fuente de energía que anima a esos extraños vehículos, pero sí parece claro que su sistema de vuelo nada tiene que ver con la aeronáutica, esto es, con la navegación en el aire, sino que se basa en principios muy diferentes. Ellos actúan como minúsculos planetas dotados de su gravedad propia. Son pequeños imanes en relación con otro imán gigantesco que es la Tierra. Y cambiando o no de polaridad, consiguen ser atraídos o rechazados por ese imán y equilibrando ambas fuerzas consiguen mantenerse inmóviles en el aire. Esa autonomía gravitacional les permite realizar maniobras impensables para un avión o un cohete convencionales, como pasar de una velocidad de varios miles de kilómetros hora a una velocidad cero en un instante, o hacer la maniobra contraria, descrita con mucha frecuencia por los testigos, esto es, pasar de estar en la inmovilidad a moverse a una enorme velocidad sin aceleración progresiva. En la misma línea pueden considerarse otro tipo de maniobras también observadas frecuentemente, como su trayectoria en ángulos sin disminuir la velocidad. Otro dato a favor de esa hipótesis son los cambios de coloración y luz en torno a los ovnis, que parecen relacionarse con su velocidad y la ionización del aire alrededor del objeto, consecuencia probablemente de un campo electromagnético muy intenso. El hecho es que los ovnis producen perturbaciones claras en su entorno, como objetos físicos que generan una intensa energía. Uno de los efectos estudiados desde hace años por su relativa frecuencia son las huellas, consecuencia de sus aterrizajes o de su proximidad al terreno. Huellas habitualmente circulares en las que el pasto, los insectos o la tierra misma resultan afectados. Cualquiera de esas huellas podría servir de ejemplo. Voy a referirme a una que tiene la ventaja de permanecer visible a pesar de los varios años que han transcurrido desde que se produjo. Está en un cerro llamado El Pajarillo, a pocos kilómetros de la ciudad de Córdoba, en Argentina. Fue producida por un ovni que sobrevoló la región en enero de 1986. Estas son fotografías de entonces, publicadas por la prensa especializada. Probablemente, dado que la huella es elíptica, el ovni no la causó por un aterrizaje, sino desde el aire, o por efecto de ese campo electromagnético al que antes aludía, o por uno de esos haces de luz coherente que a veces proyectan esos objetos desde su parte inferior. Una extraña huella. En su día el pasto estaba quemado ligeramente, chamuscado, pero de arriba a abajo y sin haber ardido. Los insectos y pequeños animales que habían quedado dentro de la huella estaban secos, deshidratados, como si un calor súbito e intenso hubiera evaporado en unos instantes todo el líquido de sus tejidos. Al cabo de unas pocas semanas el pasto volvió a crecer, y más vigoroso que antes. Sin embargo, el ganado lo rechazaba. Comía el pasto de alrededor, pero no el del interior de la huella. Ni siquiera entraban en ella, como si su instinto captara algo nocivo. Pero lo extraordinario es que un año después se produjo un incendio en el cerro, un incendio normal, y todo el pasto ardió, excepto el de la huella, tan crecido y aparentemente combustible como el resto. A pesar de todo, las hierbas y la tierra de la huella no mostraron nada especial cuando fueron analizados en el laboratorio. La razón de su incombustibilidad y el alejamiento del ganado no pudo ser aclarada. Cuando estuve allí habían transcurrido casi 4 años desde que se produjo la huella, desde que el ovni dejó aquella elipse sobre el cerro. No se diferenciaba del resto del pasto de aquella zona nada más que por el color,
ligeramente más claro en el interior de la huella, pero ya el ganado no la rechazaba. De hecho, mi propio caballo estuvo caminando por el interior de la huella con toda tranquilidad. Sin embargo, algo diferente seguía ocurriendo. El ingeniero de sonido y yo comprobamos que en el interior de esa elipse, de esa huella, solo en el interior de ella, se producían interferencias en la pequeña emisora del micrófono. Todo indica que 4 años atrás aquella zona había estado sometida a un campo electromagnético de una intensidad extraordinaria. Sin embargo, aunque llamativos, esos hechos del Cerro Pajarillo apenas son nada comparados con otros efectos físicos que acompañan a la presencia de los ovnis. Efectos físicos que en ocasiones pueden llegar hasta dejar a oscuras a millones de personas. Eso es lo que probablemente sucedió un día muy especial, hace más o menos 25 años, el 9 de noviembre de 1965. Ese día, exactamente a las 5:28 de la tarde, Nueva York quedó a oscuras. Ni una luz en las calles y en los edificios. Los ascensores y el metro detenidos en su recorrido. Oficinas, comercios, cines, todo lo que dependía de la energía eléctrica quedó esa noche paralizado. Pero no solo fue la ciudad de Nueva York. A esa misma hora, las 5:28 de la tarde, gran parte de la costa nordeste de Estados Unidos y una considerable extensión de Canadá quedaron también sin energía eléctrica. 36 millones de personas se vieron afectadas por el gigantesco apagón, desde las 5:28 de la tarde hasta las 5:28 de la madrugada. Durante 12 horas exactas, la quinta parte de los habitantes de Norteamérica carecieron de energía eléctrica. ¿Cuál fue la causa? En los primeros informes dados a los medios de comunicación se dijo que todo se debía a una avería eléctrica producida en una línea cerca de las cataratas del Niágara, pero esa primera información y otras que se dieron después a la prensa fueron posteriormente desmentidas. Finalmente, a las 10 de la mañana, se llegó a la conclusión de que el problema estaba localizado en la subestación de Clyde, a 15 kilómetros de Siracusa, en el estado de Nueva York. Sin embargo, cuando los técnicos llegaron allí, no encontraron avería alguna. A pesar de todo, es posible que fuera en ese lugar donde se inició el problema. Unos instantes antes del apagón, un piloto privado, Wilson Ross, que se aproximaba a Siracusa para aterrizar, vio justo cuando estaba sobrevolando las líneas eléctricas inmediatas a la subestación de Clyde, una enorme bola roja muy brillante, de unos 30 metros de diámetro, que se desplazaba sobre el tendido eléctrico. Al mismo tiempo, Robert Walsh, un delegado de la Agencia Federal de Aviación, contemplaba desde otro ángulo la misma esfera roja. En total hubo 5 testigos que vieron un objeto volante no identificado sobrevolando las líneas eléctricas junto a la subestación de Clyde, donde según los técnicos se inició la avería. No puede afirmarse rotundamente que los ovnis fueran los responsables del apagón. Sin embargo, todo parece indicarlo. Vamos a ver si no, la historia de los ovnis, ya antes que él hubo otros testigos y hubo otros casos de ovnis. Lo que sí se puede decir es que la del año 1947 fue la primera auténtica oleada de ovnis que ocupó a los medios de comunicación y que preocupó a las autoridades. Los ovnis se dejaron ver en esos días como si quisieran hacer una exhibición, un alarde de su presencia en bastante revolucionarios en el campo de la aeronáutica, y no faltaron filtraciones en las que se aseguraba que los ingenieros alemanes estaban desarrollando, al menos sobre el papel, prototipos con forma de platillo volante. Este dibujo corresponde a uno de ellos, la peonza voladora des Rieber. Según se afirmó entonces, tenía un diámetro de 14 metros
y un peso de 3 toneladas, visto o fotografiado platillos volantes. La cuestión era si tales artefactos podían atribuirse a alguna nación de este mundo, y aunque atípicas, esas fuesen misiones de reconocimiento con vistas a un posterior ataque o a una invasión. No era una idea descabellada. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, los vencedores tuvieron acceso a diferentes proyectos nazis balas. Estaba provisto de 5 motores. 3 de ellos, los que movían las aspas, tenían un empuje de 900 kilos cada uno, y los 2 más grandes, los que desplazaban al vehículo, proporcionaban 5.000 kilos de empuje entre ambos. Según se dijo, la peonza volante podía alcanzar los 4.200 kilómetros hora de velocidad. Este prototipo, como el Platt nuestro mundo, evolucionaron descaradamente ante millares de testigos, acompañaron a aviones civiles y militares durante horas y, lo que resultaba más preocupante, sobrevolaban impunemente bases del ejército que hasta ese momento eran altamente secretas. Casi a diario, los periódicos de Estados Unidos recogían en sus páginas el testimonio de innumerables personas que habían